tal? Un gusto saludarle para todos ustedes, un cordial y fraternal saludo, aprovechando precisamente que se están reuniendo para esta reflexión en este taller retiro para todos ustedes. Algo que siempre cuestiona todos aquellos que están en esta situación de divorciados vueltos a casar es y gira en torno con respecto a la comunión. Vamos a hablar precisamente el comulgar, por qué los DBC no pueden comulgar. Primero, hablemos de la comunión. La Iglesia pide 3 requisitos para poder comulgar. El primero de ellos es saber lo que se está haciendo. O sea, que se está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, la presencia real de Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad a través de la Eucaristía. Y esto implica que uno tenga precisamente el conocimiento de quién se recibe y saber quién se recibe. Hay, por ejemplo, un niño de 3 años, pues no va a saber muy bien qué significa recibir a Cristo, o una persona que ya haya perdido completamente sus facultades mentales, pues tampoco no puede recibir a Cristo. Una persona que esté en un estado inconveniente también no puede recibir a Cristo. El segundo es que se halle en gracia. La persona que no esté precisamente en pecado mortal para que pueda recibir este sacramento. Y el tercer requisito es prepararnos o disponernos de manera física y espiritual en el ayuno eucarístico 1 hora antes de recibir la Santísima Comunión, y también ese ayuno que hace referencia a la segunda norma de no vivir en pecado mortal. Así pues, entramos en materia para decir por qué un DBC no puede recibir este sacramento. Hallamos entonces que la segunda norma, por estar su situación precisamente en pecado mortal. ¿Por qué pecado mortal? Porque si aquella pareja que ahora está formando una familia, llamamos DBC, alguno de los dos o los dos ha contraído nupcias matrimoniales, recordar precisamente que el sacramento del matrimonio tiene como primer punto principal, es indisoluble. O sea, no me caso por la iglesia ahorita y mañana ya no estoy casado, sino que no se puede borrar. En la iglesia no existe el divorcio. Puede existir la separación, puede existir otros tipos precisamente para poder solucionar un problema marital, pero no existe el divorcio. La nulidad solamente se puede efectuar en cuanto se sepa que ese sacramento del matrimonio que se efectuó tiene 9 puntos inválidos o 9 puntos que invalidan precisamente ese sacramento. Pero mientras no existan estas premisas que nulifiquen la unión matrimonial, el vínculo matrimonial permanece unido. Esto es que con la pareja anterior con la cual contraíste nupcias, pues sigue precisamente ese vínculo, y como es indisoluble, pues permanece. Entonces, pero han hecho los dos una familia, y por lo tanto, como dice la Sagrada Escritura, no es el sacerdote, no es el obispo, es el mismo Cristo el que dijo, ¿verdad? Precisamente en el Evangelio de San Mateo, cuando dice que se case con una divorciada, esto es, con un divorciado comete adulterio. Sabemos que están en esa situación precisamente porque existe el vínculo en la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de comunión, no estamos hablando de excomunión. Muchas personas creen que el no comulgar están excomulgados de la iglesia, y esto no es así. La comunión precisamente eucarística, porque existe la comunión dentro de la iglesia. Todos vivimos en comunión, el obispo vive en comunión con el papa, el sacerdote con el obispo, el fiel con su parroquia, con la arquidiócesis, con la iglesia. El vínculo de comunión no desaparece para un divorciado vuelto a casar. Lo que sí desaparece es la manera precisamente de acceder al sacramento de la Eucaristía. Sin embargo,
La Iglesia, en muchísimos documentos que presenta, siempre motiva a quienes vivan en esta situación a que esas comuniones, que aunque no las puedan realizar sacramentalmente, las pueden realizar espiritualmente. O sea, hacer su oración de recibir a Cristo de manera espiritual. Vamos a recordar que ahorita en el tiempo de pandemia, el 90% de los cristianos no tenía acceso a la Eucaristía, y muchos de ellos precisamente se les motivaba a que frecuentaran el sacramento de la Eucaristía a través precisamente de la comunión espiritual. Un DBC no puede comulgar de manera explícita el sacramento de la Eucaristía, pero sí puede comulgar con nuestro Señor Jesucristo de manera espiritual. Hay muchas otras formas de alimentarse de Cristo, en la caridad, a través de la palabra, a través de la oración. Todos estos también forman canales. Pero si nosotros hablamos de este sacramento, no podemos atentar contra el sacramento del matrimonio. Y si dijimos, uno está consciente de quién es el que recibe. Por lo tanto, si yo estoy en esta situación y estoy consciente que está Cristo, yo no puedo recibir a Cristo precisamente estando en pecado mortal, sino este recibir a Cristo lo puedo hacer de distintas maneras, tal como la Iglesia nos los propone y nos invita precisamente en este acompañamiento. Podemos hablar muchísimo sobre este tema. Hay otros sacerdotes también que están colaborando con distintos temas. Este solamente es un pequeño punto. Quizá más adelante podríamos tratarlo con más detenimiento. Muchísimas gracias por toda su atención y quedo a sus órdenes, Padre Jorge Arturo Rodríguez Salazar. Muy amables. Hola, ¿qué tal? Les saludo. Soy el Padre Raimundo Pérez Bujorques. Estoy ahora un poco afónico, no sé por qué, pero respondiendo a la pregunta de qué manera podemos participar en la Iglesia los divorciados, pues ciertamente de muchas maneras. Quiero comenzar colocando un ejemplo aquí en la parroquia donde ahora me toca servir, que es la de San Antonio de Padua de Tequil. Quienes están en el equipo de servicio de las pláticas prebautismales, el matrimonio, uno de los matrimonios que dirige, es un matrimonio ciertamente de divorciados vueltos a casar. Y así no es una cuestión exclusiva de Tequil, sino de la Iglesia en general. Todos los laicos bautizados pueden participar de muchísimas maneras en la Iglesia. En primer lugar, tienen el derecho de participar en la Eucaristía, en la misa, que es la que nutre nuestra vida espiritual, que nutre también nuestra existencia, nuestra vida de familia, y sobre todo cuando esta participación es precisamente convocando a toda la familia. Esta es la mejor forma o una de las mejores maneras de participar en la Iglesia, en la Eucaristía dominical, y cuando es posible en otros momentos también para alguna acción de gracias por el cumpleaños o por alguna intención de algún familiar o cercano difunto. Esa es la primerísima manera de cómo podemos participar en la Sagrada Eucaristía. No está cerrada la posibilidad para participar de misa. Decía hace un momento comenzando que aquí en la parroquia pues tenemos la experiencia de los servidores de los diversos servicios, y están estos hermanos divorciados vueltos a casar que están en un equipo de pláticas prebautismales. Así también en el catecismo parroquial es posible también participar en los equipos de servicio, como en la liturgia, para leer las lecturas, para hacer las ofrendas, para hacer las moniciones en la misa. Otra forma también, pues aquí y en otras parroquias, en el servicio de caridad, es decir, cuando hay que llevar pues
apoyo y ayuda a los más necesitados, sobre todo en fechas así muy particulares. Es decir, que hay un ámbito tremendo de participación, no está cerrada la posibilidad de ninguna manera para participar en la iglesia. Se puede hacer de todas estas maneras, claro, en previo diálogo con sus párrocos, ¿verdad?, o con los encargados de los grupos de apostolado. Ya seguramente en alguna de las otras preguntas estará la situación de la comunión, ¿verdad? Pero aquí únicamente me limito a, siguiendo los documentos de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, y sobre todo en el último, no es el último, ¿verdad?, pero que habla de esta situación, el Santo Padre, el Papa Francisco, en la exhortación de Amoris Laetitia, con la alegría del amor, habla de esta belleza, pues, y de esta participación que todos tenemos, que la Iglesia no cierra sus puertas a la participación de todos, sus fieles, en las condiciones de vida que estén, ¿verdad?, para ser también evangelizadores y a la vez evangelizados. O el movimiento contrario, ¿verdad?, ser primero evangelizados para después ser evangelizadores. Son algunas de las formas, de los espacios donde se puede participar, en los equipos de liturgia, en los equipos de servicios, de caridad, de prematrimoniales, de prebautismales, en las diferentes formas podemos participar. Ahora con la cuestión de la pandemia, también en los equipos de bienvenida, es decir, de aquellos que pues están en la puerta de la iglesia, ¿verdad?, para apoyar en los filtros, para tomar la temperatura, colocar el gel en las manos, acomodar en las bancas que están numeradas o las sillas, como estén dispuestas, en el equipo de bienvenida también. Hay otras formas también, en equipos de logística para las otras actividades, en los equipos también de decoración o de ornato, de ambientación, es decir, de quienes colocan mantas o lonas alusivas a lo que se esté viviendo, en algún coro también, son los diversos lugares. Pues agradezco mucho su atención y pues la voz no es la normal porque ahora estoy afónico, pero estoy también para servirles desde Tequit, la capital de la Guayabera, la parroquia de San Antonio de Padua. Les saludo con mucho gusto. Que tengan muy buen retiro. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, quisiera yo en este momento conversar acerca de las consecuencias que muchas de nuestras decisiones tienen a lo largo de la vida. Todos sabemos que Dios nos llama a la vida humana, y el día que papá y mamá decidieron engendrarnos, es decir, que se unió el óvulo y el espermatozoide, empezó la vida humana. Ese día Dios nos regaló un alma y empezamos a vivir. ¿Qué es lo que quiere Dios de todo hombre y de toda mujer? Que seamos felices. Ese es el proyecto de Dios. Para que podamos nosotros concretizar esto, vino Jesús, nos salvó, nos abrió las puertas del cielo, y nosotros, a través del sacramento del bautismo, estamos invitados a vivir con Dios en un proyecto que llamamos santidad. Ese sería el segundo llamado. Cuando entramos a la vida adulta, Dios nos hace un tercer llamado. Algunos a la vida consagrada, como sacerdote, como religiosa. Algunos otros estamos invitados a una vida matrimonial y otros a la vida de soltería. En la vida matrimonial, que es el tema que hoy necesitamos reflexionar, algunos toman decisiones no adecuadas, algunos otros pues toman la decisión pero después se arrepienten. Independientemente pues de la decisión, podemos decir así en la línea práctica, el matrimonio no funcionó.
Muchas veces hay hijos, otras veces no hay hijos. Unas veces hay juventud, otra vez se toma la decisión en la vida adulta. Independientemente de cuando una persona ha contraído matrimonio religioso por la Iglesia, posteriormente, pues no puede contraer otro matrimonio. Hay un proceso de nulificación, pero la mayor parte de los casos, pues que se analizan, no hay una razón para realizar una nulificación matrimonial. Entonces, hay personas que toman la decisión de iniciar una nueva relación. A veces es solo por lo civil, a veces es nada más una unión que diríamos nosotros libre. En todos estos casos, cuando se inicia una nueva relación, pues la persona es parte de la Iglesia, sigue siendo parte de la Iglesia y sigue siendo hijo de Dios. Sin embargo, hay acciones pues que ya no puede participar. ¿Por qué? Porque sus decisiones han hecho que no pueda estar pues en la plenitud de la participación de las acciones de la Iglesia, directamente ante la comunión. Entonces se les invita y se les sugiere que hagan una comunión espiritual. Sin embargo, en funciones litúrgicas, leer en misa, en funciones apostólicas en la línea de la caridad, servicio a los pobres, enfermos, necesitados, en acciones catequísticas enseñando a los niños, pues ellos están y los hemos invitado en nuestras parroquias a participar, a formar parte, porque tienen que aprender a sentirse que son parte de nuestra Iglesia. Es decir, también en otros momentos de nuestra historia, a veces hemos dicho las cosas, las hemos dicho con crudeza, las hemos dicho pues con fuerza, las hemos dicho mal, las hemos dicho pues algo así como molestos, hemos puesto trabas y situaciones que creo que con el paso del tiempo pues hay la necesidad de volver a la calma, hay la necesidad de restablecer las cosas. Y desde hace muchísimos años en Yucatán se estableció un grupo, creo que desde los años 80, que le hemos titulado Divorciados Vueltos a Casar. En mis parroquias, ¿verdad?, donde yo he estado, pues hemos creado este grupo en donde hay una formación de 2 años, hay otros retiros, ¿verdad?, en donde pueden participar y pueden entrar, hay otros que no, como todo en la vida. Entonces, les invitamos, ¿verdad?, a sanar las heridas, les invitamos a participar. Es cierto, ¿verdad?, en muchos de estos casos la dificultad es que parte de la familia quedó herida, los hijos, fruto del primer matrimonio, están heridos, lastimados, y la nueva relación pues también produce esto mismo. Entonces todo esto se tiene que sanar y se tiene que llevar procesos de sanación. Pero son parte de nuestra Iglesia, son parte humana de muchas situaciones. Y aunque a veces no lo hemos sabido decir, empezando conmigo, de la manera adecuada, creo que es importante que entendamos que sí hoy, ¿verdad?, necesitamos pues sanar todas estas heridas en el corazón, en la sociedad, en el mundo, para que la participación en la Iglesia pues se dé de una manera tranquila, abierta. Es cierto, por las situaciones o las circunstancias de la relación, a veces hay que tener una cierta discreción, porque pues una presencia pública puede causar, especialmente a los hijos, ¿verdad?, heridas o abrir heridas. Entonces todas estas cosas son medidas precautorias, son medidas de prudencia, pero dentro de nuestra Iglesia, como hijos de Dios, estamos invitados a ser parte y a formar parte de nuestra Iglesia. Me da gusto que se promueva, que se creen espacios para que se sanen todas estas heridas, para que nos podamos reconciliar y seamos realmente la Iglesia que Jesús quiere, con los límites que cada quien debe tener en cada una de las acciones.
desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el padre Jorge Óscar Herrera Vargas. Hola, buenos días, soy el padre Ricardo. Actualmente estoy prestando mi servicio como director espiritual en la comunidad del Colegio Mexicano en Roma. Yo solo quisiera compartir con ustedes pues lo que yo he vivido en relación con los divorciados vueltos a casar. La verdad es que Dios me ha concedido vivir experiencias muy bonitas con algunos divorciados que viven una vida muy bella por la caridad, por el deseo que tienen de Dios, por la fe. Me tocó, desde que yo era seminarista, convivir con algunos de ellos que son entregadísimos al apostolado y que a pesar de este sentimiento que tienen por no poderse acercar y comulgar, ellos llevan una vida donde se han hecho muy receptivos a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solo nos llega a través de los sacramentos, sino a través de cada obra buena, a través de cada intención, a través de cada docilidad a la acción del Espíritu Santo en nosotros. He conocido divorciados vueltos a casar que viven santamente. Y eso es una alegría muy grande. La obra de Dios no se limita a nuestras estructuras. Es verdad que nuestra doctrina, nuestras reglas, tratan de mostrar un camino y es bellísimo este camino. Sí, pero también es verdad que Dios desborda todos los caminos que los seres humanos comprendemos y entendemos. Y así como en gentes de otras religiones el Espíritu Santo obra maravillas y como en protestantes hace obras maravillosas también y aún en gente que no ha tenido la oportunidad de creer en Dios, el Espíritu Santo puede obrar cosas bellísimas en cuestión a través del amor, de la bondad del ser humano. Pues con mucha mayor razón en los divorciados vueltos a casar, que tienen nuestra misma fe, que son parte de nuestra familia, que son igual de amados por Dios que cualquier otro cristiano. En ellos obra el Espíritu Santo también y de forma hermosísima. Yo solo les pediría a las personas que son divorciados vueltos a casar, no se alejen de la familia, son parte de nosotros, los necesitamos. No está completa la familia sin ustedes y entendemos las situaciones. Nadie se casó para tener estas dificultades, entonces les acompañamos, les entendemos, que nos permitan a nosotros gozar de las riquezas que ustedes tienen también. Les damos un abrazo, un saludo y mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Hola, apreciados matrimonios. Me presento. Soy el padre Carlos Ismael Camalcí. Soy administrador parroquial de la parroquia de San José y Purísima Concepción en San José Tzal, aquí en el sur de Mérida, después del periférico. Y estamos sirviendo. Un gusto poder compartirles o ayudarles a responder esta pregunta. Fíjense que esta pregunta, que es el motivo de este video, es una de las preguntas que a un pastor no le gustaría escuchar, porque tampoco la quisiera responder, ¿no? ¿Por qué los divorciados vueltos a casar no pueden ser padrinos? No es fácil responderla por lo sensible que puede ser esta respuesta para los que la preguntan o para los que son divorciados vueltos a casar. Sin embargo, es necesario responderla y confiando en la sabiduría de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que nos pide y nos invita es para nuestro bien y para nuestra salvación. Confiamos y acogemos su enseñanza. Sabemos que
que todos deseamos o quisiéramos tener esta experiencia de padrinos. Es una experiencia muy bonita, el que te confíen el cuidado o el estar pendiente de una persona que va creciendo o va madurando en su fe. Es una alegría también que nos consideren, porque habla bien de nuestra persona o de nuestro matrimonio. Sin embargo, hay ciertas condiciones, hay ciertas disposiciones que debe tener la persona que va a ser padrino. Vamos a leer, les invito a que me escuchen. Voy a leer unos números del derecho canónico de nuestra iglesia. En el derecho canónico están las normas y leyes que rigen nuestra iglesia, la vida de todos los fieles. Y cuando habla acerca de los padrinos del bautismo, sin embargo, se aplica también a todo padrino de nuestra religión. Dice lo siguiente, en el número 872. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Y otro parágrafo de este mismo de los siguientes números, en el número 874, dice: el padrino sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Eso es lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia cuando describe las características del padrino. Y vemos con claridad algunos elementos que yo quiero subrayar, y aquí es donde les comparto la reflexión de estos párrafos y de la experiencia que he tenido. Dice en el primer número, se le ha de dar un padrino. Aunque es muy honroso que te pidan ser padrino o el deseo de ser padrino, sin embargo, lo que queremos no es agradar a mis amigos, no es agradar a mis amistades, no es tener a un padrino con cierta presencia en la vida social, sino es darle un padrino al ahijado, al cristiano. Y darle un padrino significa darle a alguien que pueda ser un modelo, que pueda él mirar cómo vive su fe, como que sea una luz en su caminar cristiana, de este que va iniciando, ¿no? Es el velar por él. Él tiene el derecho de recibir un padrino con todas las características que le ayudarían a él a vivir su fe. A vivir su fe. Por eso dice, se le da un padrino. Que le ayude, dice, a madurar y a crecer en su fe. Y otro elemento que menciona, ¿no?, es que el padrino tiene que ser congruente con su fe y con la vida, ¿no? Es decir, que viva su fe. Y esto no se aplica solamente a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Cuando dice que sea congruente con su fe, con su vida y con la misión que va a desempeñar, significa que su vida realmente esté asumiendo y se esté guiando por todo lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia. Y hay muchos que no pueden ser padrinos, por ejemplo, de repente un narcotraficante, ¿no?
o un extorsionador, o uno que esté a favor del aborto, o que promueve el aborto. Entonces, no es posible que estas personas sean admitidas como padrinos, porque su vida y su fe no son congruentes, ¿no? Uno de los elementos fundamentales en la vida de los católicos es la Eucaristía. Sabemos que es el culmen y es lo más bello que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia. Y el ver que comulguen los padrinos, el ver que cuidan esta parte sacramental, es una invitación a sus ahijados a cuidar esta parte de su fe también. Por eso, leyendo esos elementos de nuestra iglesia, a los divorciados vueltos a casar debido a que no pueden vivir en la totalidad ciertos elementos de nuestra fe, y que harían que no se le brinde al ahijado este ser modelos para que ellos puedan siempre tener una referencia de cómo vivirlo, pues sí nos da un poco de sentimiento o de pendiente, ¿no? Es decir, decirles que no, porque por el momento no pueden mostrar este testimonio a sus ahijados, que tienen todo el derecho a tener unos padrinos que vivan plenamente la fe cristiana, para ayudarlos y motivarlos a ellos a vivirlo y a madurar en su propia fe que empiezan a descubrir. Espero que les haya servido estas palabras que les he compartido, y los felicito a todos ustedes que buscan aclarar, que buscan seguir profundizando y seguir viviendo su vida cristiana. Sabemos que muy bien que los divorciados vueltos a casar no están excomulgados como muchos piensan, que no pueden acceder a ciertos sacramentos, en especial el de la Santa Eucaristía. Sin embargo, tienen todos los elementos donde puedan seguir recibiendo la palabra de Dios y su gracia que nos santifica. Dios les bendiga.